El reparto de África fue un periodo de tiempo en el siglo XIX y a principios del siglo XX, donde potencias tales como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Bélgica, España, Portugal e Italia colonizaron gran parte del continente africano, estableciendo colonias, ignorando fronteras étnicas y culturales existentes y dividiendo el continente en áreas de influencia europea. Debido a que los países se encontraron en un dilema de saber qué hacer y cómo repartir África, el canciller alemán Bismarck decidió hacer dos reuniones llamadas el Congreso de Berlín. Su principal objetivo era establecer la libertad de navegación y comercio, ya que la metrópolis impedía que otros países pudieran comercializar por las colonias, en este caso, los que se encontraban en África. Al Congreso asistieron los representantes de 14 estados, donde Francia e Inglaterra buscaban conservar sus posesiones de colonias, otros países querían expandir su territorio y Leopardo II fue el beneficiado con el Congo, una parte de África muy ventajosa para el país que la tenía. Los 7 acuerdos principales que se llegaron en la Conferencia de Berlín fueron los siguientes. 1. La Declaración relativa a la libertad del comercio en la cuenca del Congo, que como mencioné antes era el principal objetivo de este Congreso. 2. La Declaración relativa al comercio de esclavos, o mejor dicho, la prohibición de esta. 3. Declaración relativa a la neutralidad de los territorios comprendidos en la cuenca del Congo, ya que en el caso de que otra potencia domine este territorio y se desate una guerra, estos siempre deben de comprometerse a respetar la neutralidad de los territorios. 4. La ley de navegación para el Congo. El Congo es y seguirá siendo gratis para los buques mercantes de todas las naciones por igual, ya sea transporte de carga o de lastre. Lo mismo pasa con el capítulo número 5 o el acuerdo número 5, que es la ley de navegación para el Níger. 6. Declaración relativa a las formalidades esenciales que habrán de llenarse para que consideren efectivas las nuevas ocupaciones en las costas del continente africano, es decir, en el caso de que un país quiera o logre tener otro territorio al cual no se le había dicho que era suyo. Y número 7. Disposiciones generales. Las potencias que no hayan firmado la presente acta general serán libres de adherirse a sus disposiciones como instrumento separado. Ahora que ya entendemos qué fue el reparto, vamos a hablar sobre las potencias, cuál fue su rol y qué buscaban en África. Alemania llega tarde a la colonización de África, a diferencia de otras potencias europeas, debido a que aún se encontraba en una división tanto política como social. Alemania es de una cultura muy radical y tenía una mentalidad muy expansionista, con la cual diseñaron varios proyectos para la apropiación del territorio e invirtieron en varias expediciones en África. Pero a diferencia de los franceses y los ingleses, ellos no tenían un gran imperio, un plan de imperio colonial, sino que tenían una ambición de poder. Los alemanes buscaban café, cacao, coco y otros productos agrícolas y mineros que se podían encontrar en África, además de que querían tener un dominio económico mayor que Francia y por eso buscan un lugar muy bien posicionado geográficamente y que tenía ríos accesibles como lo era África. Alemania se llegó a apoderar de territorios tales como Camerún, Togo, Tanzania y Namibia, pero después de la Primera Guerra Mundial logró dominar casi que toda África Central. Los portugueses fueron de los primeros países en tener presencia en África, desde 1415 cuando capturaron Ceuta, posteriormente en 1487 cuando viajaron alrededor de toda África estableciendo puertos en sus costas. Para 1884, en la Conferencia de Berlín, estos tenían presencia en Mozambique, Ghana y Angola, así como otros pequeños puertos. Para 1884, Portugal era un imperio en decadencia. Su influencia ya había sido opacada por imperios como el británico, francés y demás, y lo que quedaban eran algunas colonias en África que tuvieron que fortificar lo más rápido posible para poder asegurarlas. Tuvieron que abandonar el Congo y Guinea y solo se quedaron con lo que pudieron, Angola y Mozambique, que usan más que todo como bases para el comercio y extracción de recursos naturales como el caucho. Los portugueses quisieron conectar sus colonias de Mozambique y Angola, lo cual casi provocó una guerra con el Reino Unido. Los británicos fueron de los primeros en empezar las expediciones a África con el objetivo de buscar mercados para obtener materias primas como aceites, resinas, maderas finas, té, cacao, café y también territorios donde exportar capitales y mantener un alto grado de rentabilidad en momentos de crisis. La ruta que utilizaron para expandirse en África fue el río Níger, mientras los franceses utilizaban el río Senegal y los belgas el río Congo. A causa de la repartición de África se crean rivalidades entre las potencias imperialistas, principalmente entre Reino Unido y Francia, que peleaban por el control del canal de Suez. Este canal conecta el mar Mediterráneo con el mar Rojo y el Océano Índico. Debido a la guerra franco-prusiana y la caída de Napoleón III, la situación sociopolítica en Francia fue cayendo, haciendo que los británicos pudieran obtener el canal de Suez. A su vez, dominar lugares como Egipto, Sudán, Kenia, Uganda, Zambia, Botsuana, Nigeria y otros más. Además, el imperio británico quería unir todos los territorios de norte a sur y los franceses de oriente a occidente. Como eran proyectos muy grandes, no se podían realizar simultáneamente, causando otro choque entre las dos naciones. Bélgica fue invitada al Congreso de Berlín sin grandes aspiraciones. Habían intentado establecer colonias anteriormente sin mucho éxito. Fue en la Conferencia de Berlín en la que las grandes potencias decidieron ceder el Congo a Bélgica. El Congo era una zona de gran importancia, ya que estaba en el centro de África. El río Congo y otras importantes vías fluviales atravesaban el país, y recursos como el caucho, hierro, minerales y más se encontraban allí. Para evitar una posible guerra, Leopoldo II ofreció que le dieran el Congo, a lo cual las potencias aceptaron. El Congo era 41 veces más grande que Bélgica, y en sí aportó mucho al posterior desarrollo del país, como una posterior desdicha que fue la explotación y desmesura por la represión del país.
Francia no estaba en las condiciones deseadas, ya que gracias a la guerra franco-prusiana quedó en un estado muy crítico y con demasiada demanda de parte de los animales. Para arreglar esta situación, habló con el Reino Unido y demás potencias y decidieron tener la conferencia de Berlín, la cual acordaron el reparto de los países de África y las potencias. Francia terminó con estas colonias: Argelia, la cual terminó siendo una de las colonias más importantes para Francia, Túnez, Marruecos, Mauritania, Senegal, Malí, Guinea, Camerún y Costa de Marfil. A partir de esas colonias, en el siglo XX, Francia ya había establecido una África central. Entonces, como se puede ver en el mapa, Francia quedó con la mayor parte del este de África y del África occidental como tal. Las razones de esto es que Francia tenía unas ambiciones coloniales de conectar las costas de este a oeste, lo cual pues no pudo lograr, ya que hacía conflicto como tal con las cosas que quería el Reino Unido. Ellos hicieron esto porque primero que todo ya tenían presencia en Marruecos, Argelia y en las partes de África occidental, y entonces era mucho más fácil establecer unas colonias en África del Este. Por parte del Reino Unido, el Reino Unido quería hacer lo mismo pero de norte a sur, lo cual no pudo hacer otra vez porque conflictuaba con las cosas que quería Alemania y Francia, pero después de la Primera Guerra Mundial lo podría lograr cuando Alemania fue vencida y le tuvo que ceder Tanzania y Zanzíbar al Reino Unido. Las razones de eso es que ellos querían crear como un ferrocarril desde Egipto hasta Sudáfrica, y pues lo pudieron hacer después. Y por ejemplo, colonias como Nigeria tenían grandes depósitos de minerales como hierro, carbón y más importante, petróleo. Entonces también, y los puertos que eran muy importantes como tal, conectar los mares para tener un imperio comercial. En cuanto a Alemania, Alemania también quería hacer lo mismo, pero en el centro de África, quería conectar de este a oeste, lo cual pues no pudo hacer y se tuvo que conformar con colonias en Camerún, Togo, Tanzania, Zanzíbar y Namibia. Después de la Primera Guerra Mundial, pues se les despojó de todos estos y las razones son casi que las mismas. Primero que todos los recursos naturales como el caucho y las personas para hacer ejército, así como pues los puertos marítimos y demás. Portugal quería hacer lo mismo, conectar también de este a oeste, pero no lo pudo hacer porque tenía un poder muy limitado y conflictuaba con los reclamos del Reino Unido. Bélgica no tenía no tenía ninguna ambición, pero pues terminó con el Congo, que era muy rico otra vez en recursos naturales como el hierro, caucho y demás. En cuanto a España, pues España no tuvo casi que nada de influencia del reparto de África. Finalmente, la repartición del continente entero por partes de las potencias europeas hizo que África no pudiera avanzar ni desarrollarse industrialmente, a diferencia de otros países que contaban con la libertad de hacerlo, creando el África que conocemos hoy en día.